¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido toda la primera parte? ¿O tienen alguna duda, muchachos? Ok, muy bien. Entonces, en esa segunda parte de la clase, vamos a seguir avanzando en el tema y vamos a continuar con un tema llamado el divisor de voltaje y divisor de corriente. Son ya algunas técnicas que se han evaluado pues para poder reducir los procesos que estemos realizando y nos van a ayudar en algunos casos a hacer un análisis mucho más certero y mucho más rápido de nuestros circuitos. Entonces vamos a pasar a lo que es el divisor de voltaje y divisor de corriente. Entonces, para poder obtener, cuando queramos obtener de una manera directa el voltaje o la corriente en una resistencia, existen pues ya unos métodos. Entonces, esos se aplican cuando tengamos lo que son una fuente de voltaje pues almacenada, una fuente de voltaje de voltaje o corriente hacia un circuito en sí. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito inicial sin divisor de voltaje y sin divisor de corriente. Listo, vamos a empezar haciendo un ejercicio y luego vamos a aplicarle. Primero el análisis que acabamos de crear, pues que acabamos de aprender, y al final vamos a hacerle divisor de voltaje y de corriente. Entonces el ejercicio es el siguiente. Son dos ejercicios y yo voy a hacer uno y ustedes me hacen el segundo, listo. Ustedes me hacen el otro, les dejo como ejercicio propuesto. Voy a poner dos ejercicios. El primero lo voy a resolver yo. Pero para los dos ejercicios van a realizar lo siguiente. Para los dos ejercicios van a encontrar la resistencia equivalente. Van a dar la resistencia equivalente. Van a calcular todas las corrientes también van a calcular todos los voltajes sobre los elementos. Van a determinar todas las potencias. Van a determinar todas las potencias de los elementos bueno, ahí me comí. Van a determinar la potencia y van a comprobar que la potencia de entrada es igual a la potencia disipada. Esos cinco punticos. Encontrar la resistencia equivalente, calcular todos los corrientes, calcular todos los voltajes, determinar las potencias de todos los elementos y comprobar que la potencia de entrada es igual a la potencia disipada. Listo. Los dos circuitos son los siguientes. El primero, que lo vamos a resolver aquí en clase, es el siguiente.
Tenemos el voltaje de la fuente Vs va a ser igual a 20 voltios. Tenemos que la resistencia 1 va a ser igual a 20 ohmios. Que la resistencia 2 va a ser igual a 10 ohmios. Y que la resistencia 3 va a ser igual a 50 ohmios. A 20 voltios. Y te dice 30 o 50. 20 voltios, 10 ohmios, 20 ohmios, 10 ohmios y 50 ohmios. 20, 10, 10. ¿Listo? Listo, entonces vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Primero, nos piden hallar la resistencia equivalente. ¿Cómo son las resistencias en este caso? ¿Cómo están las resistencias? En serie, ¿cierto? Entonces, como las resistencias están en serie, entonces el punto A sería que la resistencia equivalente, en este caso, sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, la resistencia equivalente sería igual a 20 ohmios más 10 ohmios más 50 ohmios. Y eso nos da que la resistencia equivalente son 80 ohmios. Eso quiere, muchachos, ¿eso qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que ese circuito que teníamos, que el circuito que tenemos inicialmente, lo podemos reemplazar por el siguiente circuito. Entonces, ese circuito que teníamos aquí inicialmente lo podemos reemplazar por una fuente Vs de 20 voltios y una resistencia de 80 ohmios, que esa es la resistencia equivalente. ¿Listo, muchachos? Tener un voltaje y tener tres resistencias en serie con 10, 20 y 50 sería lo mismo que tener un circuito con una fuente, con la misma fuente y una resistencia de 80. Eso es lo que nos quiere decir ese primer punto. Segundo punto, calcular todas las corrientes. ¿Cuántas corrientes tenemos en nuestro circuito? Una, ¿cierto? Que sería esta. Muchachos, recuerden que el sentido yo se lo doy. El sentido no importa cómo yo le diga. Yo supongo que con las manecillas del reloj. Muchachos, si en algún momento una corriente, si yo digo que esta corriente va en ese sentido y el resultado final me da que la resistencia es negativa, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué pasa si una corriente me da de valor negativo? Que realmente la corriente iría en el sentido contrario. Eso es todo. ¿Listo? Pero yo supongamos que la corriente I1 va a ir en ese sentido. O podemos llamarle la IS, ¿cierto? Porque en el caso de la idea la misma. Podemos llamarlo IS porque es la misma que entrega la fuente. Pero no lo podemos hacer de una vez en el sistema que nos quedó. Y no tenemos... Claro, perfecto. Lo podemos hacer acá, ¿cierto? Muy bien. Podemos trabajarlo acá, ¿cierto? Entonces, una forma sería trabajarlo aquí. ¿Y cómo lo harían? 20. Podemos aplicar, muchachos, ahí podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en ese segundo circuito equivalente. ¿Sí o no?
Sí. ¿Cómo serían las leyes de Kirchhoff? Si la corriente viene así, entonces se viene. Menos 20. Exacto, menos 20 Más 80 y ese. más 80 y S, perfecto. Igual a Igual cero. a 0. Entonces si S me da que es igual a 20 dividido 80, que eso me da Eso es 0,25. 0.25 amperios. Listo, ¿eso sería en cuál? Sería trabajando sobre este, ¿cierto? Eso sería trabajando sobre quién? Sobre el circuito equivalente y aplicando la ley de Kirchhoff. Muchachos, otra forma de hacerlo sería aplicando la ley de Ohm. ¿Cómo aplicando la ley de Ohm? Muchachos, ¿qué voltaje? ¿Estos dos elementos están en qué? ¿Esos dos elementos están en qué? ¿En paralelo o no? Paralelo, sí. ¿Cierto? O sea que ¿qué voltaje hay acá? Aplicando la ley de Ohm, yo sé que el voltaje aquí es ¿cuánto? 20, o sea que el voltaje sobre la resistencia equivalente, el voltaje sobre la resistencia equivalente es igual a ¿qué? A la resistencia equivalente por la corriente IS, ¿o no? ¿Sí queda claro de dónde salió esa ecuación? Sí, sí. ¿Cierto? Y el voltaje equivalente, como están en paralelo, es igual a BS, o sea que tendríamos 20 es igual a 80 por IS. Y llegamos a la misma conclusión, que IS es igual a 80, perdón, a 20, qué pena, a 20 dividido 80. Y llegamos a que es 0.25 amperios. Vea que tenemos otro medio de hallarlo. ¿Cuál sería el tercer método? ¿Cuál sería otro método? La otra ley no. ¿En cuál? El otro método sería también utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿pero en qué circuito? En el primero, ¿cierto? Yo podría haber utilizado la ley de voltaje de Kirchhoff, ley de voltajes, en el primero. No lo vamos a resolver, únicamente vamos a plantear la ecuación. ¿Cuál sería? Estamos trabajando sobre este. Sería, ¿cuál? Menos, más. Más, menos, más, menos y más, menos. O sea, aplicándolo ahí tendríamos que menos 20 más R1 y S, ¿cierto? Menos 20 más R1 por IS más R2 por IS más R3 IS, y esto igual a 0. ¿Eso sería aplicando en qué caso? En el primer circuito. Y lo podemos resolver, ¿cierto? Entonces decimos entonces ya que decimos, encontramos la resistencia equivalente y ya calculamos las corrientes. Que en este caso únicamente hay una que es IS y que tenemos varios métodos para hallarla. Ahora vamos a calcular los voltajes. Para calcular los voltajes, pues en este circuito, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente el voltaje en la resistencia es el punto C. Punto sería el voltaje. ¿Cómo? Con la ley de Ohm, sí. Perfecto, con la ley de Ohm. R1 multiplicado por IS. El voltaje de la resistencia 1 es la resistencia 1 por la corriente que pasa por la resistencia. En este caso sería 20 multiplicado por 0.25, que eso nos da 5, ¿cierto? 5 voltios. Tendríamos el voltaje en la resistencia 2, que por ley de Ohm tenemos que es esta R2 por IS, sería 10 por 0.25
tendríamos que 2.5 voltios. Y voltaje R3 es igual a R3 por IS, y eso es igual a 50 multiplicado por 0.25, y eso nos da 12,5 voltios. Listo. Vamos bien ahí. Entonces ya damos los tres voltajes. O sea que ya calculamos el punto C. Vamos a determinar las potencias de los elementos resistivos. Entonces, ¿cómo sería la potencia de los elementos resistivos? Entonces la potencia en R1. ¿Cómo calculamos la potencia en R1? ¿Cómo? ¿La potencia es igual a qué? Nada. Bueno, no importa. Potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Listo? Potencia igual a voltaje por corriente. Tendríamos esta. Ya recuerden esto. Potencia es igual a voltaje por corriente. De forma general. Si estamos trabajando para una resistencia, también podemos calcularla como B sobre B cuadrado sobre R. O podemos calcularla, si estamos dando con una resistencia, como R por I cuadrado. Con cualquiera de estas tres. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la potencia en la resistencia. En la resistencia 1, pues ya tenemos aquí, ya tenemos el voltaje, ¿o no? Voltaje en la resistencia 1 multiplicado por la corriente. En la corriente de la resistencia 1, que se llama IS. ¿Cierto? Entonces sería igual a ¿qué? Voltaje que vale 5 multiplicado por IS, que es 0.25. ¿Y eso cuánto nos da? $1.25 vatios. Recordemos las unidades de la potencia, vatios. ¿Listo? Voltaje, la potencia de la resistencia 2 es el voltaje por la corriente correspondiente. Entonces sería 2.5 por 0.25, y eso nos da 0.625 vatios. La potencia en la resistencia 3 sería voltaje en la resistencia 3 multiplicado por la corriente que pasa por la resistencia. Entonces sería 50 por 0.25. Eso nos da ¿cómo? 12.5. ¿Cuál? Ah, perdón, sí. Qué pena con ustedes, muchachos. 12.5. Sí. 3,125. Listo. 3,125 vatios. Entonces ya tenemos lo que son las voltajes, las potencias en cada uno de los elementos resistivos. Listo. Nos falta el último punto, que es comprobar que La potencia es igual a la resistencia. exacto. Entonces la potencia que entrega nuestra fuente tiene que igualar a la potencia que disipan los elementos. Entonces, para hacer ese punto, que nos están preguntando si la potencia de entrada es igual a la potencia disipada, esa es la pregunta. Tenemos que encontrar primero la potencia de entrada. ¿Qué elemento
¿Qué elemento suministra energía al circuito? ¿Quién entrega energía al circuito? La fuente de voltaje. La fuente de voltaje. Entonces, la fuente de voltaje está entregando energía al circuito. Es decir, que la potencia de entrada va a ser la potencia en la fuente de voltaje, Bs. ¿Sí o no? Sí. Que recordemos que la potencia es voltaje por corriente. Es decir, el voltaje que nos dieron que fue 20 voltios y la corriente que pasa por la fuente es la misma IS, porque todos los elementos están en serie. Entonces sería 0.25. Eso nos daría 5 vatios. Ya tenemos la potencia de entrada. Ahora vamos a hallar a quién. A la potencia disipada. ¿Qué elementos disipan energía? La resistencia. Toda la resistencia. Entonces tendríamos que la potencia disipada es la suma de la potencia resistencia 1 más la potencia disipada por la resistencia 2 más la potencia disipada por la resistencia 3. En este caso sería 1,25 más 0,625 más 3,125. ¿Y la suma cuánto nos da? 5, listo. Entonces la potencia disipada es igual a 5 vatios. Entonces encontramos que la potencia de entrada, según esos dos cálculos, es igual a la potencia disipada. ¿Listo, muchachos? Sí. Muy bien. Entonces, como ejercicio, muchachos, como ejercicio, ustedes me van a calcular esos mismos 5 puntos. Esos mismos 5 puntos. Pero para el siguiente circuito. Eso es para que lo hagan en las casas. El ejercicio es el siguiente. Muchachos, el circuito es este. ¿Ya son elementos en qué? En paralelo, perfecto. Entonces, encontrar la resistencia equivalente tiene su propio método. Por ejemplo, tienen que saber que la característica entre de los elementos en paralelo, ¿cuál es? ¿Cierto? Y los elementos son 200, 100 y 600. La fuente de voltaje es de 5 voltios. Entonces tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios en paralelo con 3 resistencias de 200, de 100 y de 600. Entonces ahí hay 3 corrientes. Exacto, acá habrían ¿cuántas corrientes? La corriente que pasa por acá, ¿cierto? Esa corriente. Y hay otra corriente, que ¿cuál es? Hay 4 corrientes realmente. La corriente que entra, que es la IS, y la corriente que sale. ¿Listo? Realmente hay 4 corrientes. ¿Listo, muchachos? Entonces, ese me lo van a resolver ustedes.
Pero pues, claro, como veníamos hablando, hay una, por ejemplo, en estos ejercicios, en esos dos ejercicios hay una forma de hacerlo, pues de alguna manera, que hay unos métodos que nos van a ayudar a poder resolver esos ejercicios. Esos se conocen como el divisor de voltaje y divisor de corriente. Entonces, el divisor de voltaje se utiliza para aquellos elementos, para aquellas resistencias que se encuentren en serie. ¿Listo? Entonces, el divisor de voltaje para elementos en serie. Y cada voltaje, es decir, el voltaje en cada resistencia que esté en serie, va a estar dado por la fórmula que tenemos en ese momento en las diapositivas. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir, muchachos, esa formulita? La formulita nos quiere decir que el voltaje que nos entrega la fuente de voltaje está dividida en cada uno de los elementos y, de manera importante, ¿cómo se divide? Directamente proporcional al valor de las resistencias. Eso es lo que nos quiere decir la formulita. Vamos a centrarnos más qué es lo que nos quiere decir esa fórmula con otro ejemplito. Entonces, él nos decía lo siguiente: el divisor de voltaje se utiliza para elementos, para resistencias en serie. Eso es muy importante. Y además de utilizarse para resistencias en series, se dice que es directamente proporcional. El voltaje en cada resistencia es directamente proporcional a su valor. Es decir, que a mayor resistencia, mayor voltaje en la resistencia. ¿Listo? A mayor resistencia, pues mayor voltaje en cada resistencia. Y nos dice lo siguiente: que el valor en cada una de las resistencias está dado como la sumatoria de todas las resistencias en serie, y arriba tendríamos la resistencia a la cual nosotros estaríamos hallando el valor, y eso multiplicado por el voltaje suministrado. Entonces tendríamos el voltaje en la resistencia, va a ser la resistencia dividido el equivalente y multiplicado por su valor. Recordemos, para elementos en serie y recordemos que es directamente proporcional. Entonces miremos los siguientes ejemplitos. Ya que eso es para hallar el voltaje de cada resistencia. Exacto, sería para hallar el voltaje de cada resistencia. Entonces, si tenemos el siguiente circuito, muchachos, tendríamos esto. Entonces tenemos una fuente de entrada de 10 voltios y tenemos una resistencia, supongamos, de un kilo ohmio, y una resistencia 2 de 500 ohmios. Tenemos esto. Entonces, lo que vamos a hallar con eso, ¿qué tendríamos que hacer si yo les pido que me hallen el voltaje, en esas resistencias? ¿Qué tendríamos que hacer? Hacer el análisis, ¿cierto? Hacer la corriente, hacer que la corriente vaya en un sentido, despejar la ecuación, hallaríamos la corriente total del circuito, y luego con la corriente hallaríamos ¿qué? El voltaje en la resistencia, ¿cierto? ¿Eso es lo que haríamos o no? Sí. Pero aplicando la formulita de divisor de voltaje podemos llegar de manera directa. ¿Cómo llegamos de manera directa? Entonces nos dicen que el voltaje en la resistencia va a ser igual a la resistencia dividido el equivalente multiplicado por el voltaje.
Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual ¿a quién? A la resistencia 1 dividido la suma de los dividido el equivalente. ¿Cuál sería el equivalente? Sería R1, ¿cierto? R1 más R2, que sería lo que ustedes están diciendo, 1000 más 500. Y multiplicado por la fuente, que en este caso es BS. Ahora sí reemplacemos. El voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a 1000, ¿cierto? A 1K dividido 1000 más 500, ¿cierto? Ese finalmente resulta siendo el equivalente, ¿cierto? Multiplicado por 10, que es la fuente. Entonces eso nos da que es 1000 sobre 1500 por 10. ¿Eso cuánto nos da? 6,6. Listo. 6,6 voltios. Listo. Vea que en este caso llegamos mucho más rápido al voltaje, ¿o no? ¿Cierto? Llegamos mucho más rápido que si hubiésemos hecho todo el tratamiento. Eso sería para el voltaje 1. ¿Cómo hallaríamos el voltaje en la resistencia 2? Sería R2 dividido R1 más R2. Eso multiplicado por BS. Es decir, tendríamos 500 dividido ¿qué? 1500, que sabemos que la resistencia equivalente es 1500 multiplicado por 10. Y eso nos da 3,33 voltios. Eso sería el voltaje en la resistencia 2. Listo. Muchachos, vean algo muy importante. Miremos que la resistencia 1 es el doble de la resistencia 2, ¿o no? ¿Y cuál es la relación entre los voltajes que nos dio? También, ¿sí o no? Eso es muy importante cuando estén haciendo su análisis. Tienen que llegar justamente a eso. Y también podemos... A mayor resistencia, mayor voltaje. Perfecto, a mayor resistencia, mayor voltaje. Tendremos que lo que tenemos es que es directamente proporcional a la resistencia. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Miren cuánto les da. Miren cuánto le da los voltajes en cada una de las resistencias. Entonces tenemos una fuente de voltaje de 20 voltios y 3 resistencias. Una de 20 ohmios, vamos a tener una resistencia de 10 ohmios y otra resistencia de 50 ohmios. Y por medio del divisor de voltaje, ustedes me van a calcular cuánto es la resistencia en R1, resistencia en R2 y el voltaje en la resistencia de R3. Perfecto, vamos a preguntar algo. Hola. Siempre nos van a dar los valores de la resistencia. Como estamos trabajando en lo que es el análisis, cuando estemos trabajando el análisis, nosotros siempre vamos a tener
generalmente todas las resistencias, ¿cierto? Cuando estemos trabajando en diseño, que es posible trabajar en diseño, nosotros nos van a dar algunos parámetros, por ejemplo, los voltajes y las corrientes, y nosotros tendríamos que diseñar el circuito para poder cumplir con esos requisitos. En ese tipo de problemas, es decir, en el diseño, es cuando nosotros tendríamos que hallar las resistencias. Listo. Como estamos en análisis, únicamente nos vamos a enfocar en justamente hallar, pues, con los valores dados, hallar con los valores de voltajes y de resistencias, hallar todos los parámetros. Pero sí, muchachos, vamos a más adelante, creo que la próxima clase vamos a tener un ejercicio en el cual tengamos que hallar la resistencia. Y creo que en el parcial también hay un ejercicio de diseño, si no estoy mal. Claro que no lo he diseñado, pero ya me dieron la idea, ¿cierto? No, mentira, muchachos, ¿cómo? Ah, muchachos, ¿ustedes ya les avisaron algo o no? De eso, del parcial que viene. Ni el que viene ni el que pasó. No, el que pasó todavía no, porque apenas nos llegó el jueves. El jueves nos llegaron los parciales. Entonces no lo hemos revisado. Todavía no se estresen, muchachos, ¿listo? Creo que ya sabemos. Ya, para el segundo parcial, si no estoy mal, ustedes van a tener que venir aquí a presentarlo. Para que no leen tanto, no mentira. No mentira, no, van a venir aquí para que ustedes al mismo tiempo, ese mismo día van a realizar una práctica física en el laboratorio. Esa es la idea. Entonces van a presentar el parcial y vamos a hacer laboratorio. Pero es que pasteleamos mucho. Eso quedó grabado y todo. Sí. Porque pasteleamos. Así hablando pasitos. Ustedes no sino que ustedes ponían el micrófono en silencio y ya. Pero vamos a ir allá. Si van a venir aquí para que no pasteleen tanto. ¿Cuándo es? Ya no, van a venir aquí para hacer el laboratorio y aprovechamos para hacer el parcial. El segundo parcial es por ahí en que creo que es como el 9 de abril. Entonces sí, Pero no hay una versión libre del... ¿Cómo es que se llama? De Spice. Sí, si hay versión libre, muchachos, es la versión estudiantil, que es con la que vamos a trabajar. La versión estudiantil no tiene todas las librerías, pero tiene las librerías necesarias para poder trabajar, que son las resistencias, capacitores, inductores y fuentes. No necesitamos más. No es compatible con Linux. Ese que tenemos ahí no sé si en ese momento tenga uno para Linux, pero ese que tenemos en la página no es compatible. Muchachos, ya llegaron a los valores. ¿Cuánto nos dieron? 5, 2,5 y 12,5. Se nos dio 5, 2.5 y 12.5, ¿cierto? Muchachos, si ese ejercicio ya lo habíamos resuelto o no. Si uno lo puede hacer directamente ya sin saber cuándo se sube. ¿Lo puede hacer directamente así que, perdón? Por ejemplo, si la 1 le dio 5 y ella vale 20, se sabe que la de 2 que vale 10 vale la mitad, 2,5, ¿no? Claro, eso se puede trabajar de esa manera. Eso es verdad. Listo, pero eso se puede trabajar de esa manera y es un análisis que ustedes tienen que aprender. Si ustedes saben que el otro es la mitad, entonces no es sino que lo dividan, pero saben por qué. Lo importante es que sepan por qué. ¿Cierto? Y ese ejercicio, muchachos, fue justamente el que acabamos de resolver acá, ¿o no? Sí. Por el otro método. ¿Y cuánto nos había dado? Los mismos valores. ¿Cierto? Entonces miremos que de manera pues que son
que corresponden justamente, por cualquiera de los dos métodos podríamos hallar los valores. Muchachos, vamos a pasar a lo otro que son. Vamos a pasar ahora a lo que se conoce como divisor de corriente. ¿Listo? Entonces, el divisor de corriente se utiliza para aquellos elementos que estén en paralelo. ¿Listo? Entonces, para aquellos elementos que estén en paralelo vamos a hacer el divisor de corriente. Y lo que tenemos que hacer es hallar justamente la corriente que pasa por cada resistencia. Como de manera contraria al divisor de voltaje, la corriente que pasa por una resistencia es inversamente proporcional a su valor. Listo, entre más resistencia haya, menor corriente va a fluir por esta. Listo. Entonces la formulita que tenemos para el divisor de corriente es la siguiente, la que aparece en pantalla, que la corriente es igual a la conductancia de la resistencia dividido ¿qué? El equivalente de la conductancia. ¿Listo? Te vamos a dar también un ejemplito muy sencillito. Ustedes recuerden, el divisor de corriente son para elementos para resistencias en paralelo. Y recuerden esto, no se nos puede olvidar que si tenemos una resistencia alta, ¿qué vamos a obtener? Una corriente baja. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplito. Entonces tenemos la resistencia 1 que va a ser de 1 kilo ohmio y la resistencia 2 que va a ser de 2 kilo ohmios. Si tenemos una fuente de voltaje, de 10 voltios. Recordemos que el divisor de corriente, está dado por la siguiente fórmula, que la corriente en cada elemento en paralelo va a ser igual a la conductancia del elemento dividido la sumatoria de cada una de las conductancias, es decir, esto se conoce como la conductancia equivalente. Y lo tenemos que multiplicar por la corriente de entrada. ¿Listo? Pero una pregunta. Sí, entonces si queremos hallar el voltaje, pero en paralelo, toca hacerlo por el otro método. No, muchachos, si les tocan hallar, pues ya cuando queramos hallar voltajes o corrientes en paralelo o tenemos serie paralelo, tenemos que empezar a unir diferentes métodos. Pero muchachos, pregunta, ¿cierto? Aquí acá lo que tendríamos, no se nos olvide, que los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. ¿Listo? Entonces cualquier elementos que estén en paralelo van a tener el mismo voltaje, o sea que no habría pues mucho problema. Por acá, pues que ese método, en este caso pues va a ser de alguna manera un poco largo, ¿cierto? Pero simplemente vamos a tomar como manera de ejemplo. Entonces voy a dar primero, muchachos,
Para no tener que estar haciéndolo cada paso, vamos a hallar la conductancia equivalente. La conductancia equivalente sería igual a ¿qué? ¿Se acuerdan de la conductancia equivalente? 1 sobre 3K. Es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. ¿Cierto? Es decir, suma de resistencias en paralelo. Sí. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar 1 sobre 1000 más 1 sobre 2000. ¿Cuánto nos da eso? Por 10 a la menos. O sea, 1,5 milis. ¿Cierto? Ya tenemos la conductancia equivalente. Muchachos, pero miremos que para aplicar la fórmula necesitamos que Profe, una corriente la conductancia se da ¿qué? en mos o siems. Listo, es el inverso de la resistencia. También se puede llamar mili. Eso en vez de poner eso, pueden ponerle mili siems, que es una S mayúscula. Listo, entonces miremos, muchachos, que la fórmula del divisor para el divisor de corriente depende de una corriente de entrada. Pues la corriente de entrada no la conocemos. ¿Hay forma de conocerla? Podríamos plantear que la BS y acá una resistencia equivalente, ¿o no? Y esa equivalencia podemos hallar ¿quién? Y S. ¿Cierto? Como hicimos hace un par de ejemplos. Entonces sería. Te recordemos que la resistencia equivalente, ¿cierto? Bueno, de alguna manera es 1 sobre la conductancia equivalente, ¿o no? ¿Cierto que sí? Recordemos que la resistencia es el inverso de la conductancia y viceversa. Entonces, ¿cuánto nos daría la resistencia equivalente? Mira que ya tenemos la conductancia equivalente. La conductancia es 1.5 milis y el inverso de 1.5 es Sería 1500. 1 sobre 1.5 milis. ¿Cuánto da? No a 3.000, profe. ¿Cómo? No a 3.000. 3.000. No, profe. ¿Cuánto le dan la calculadora? No, 3.000 no da. No dividido. 1 dividido 1.5 milis. 666.666.
Ya tenemos la resistencia equivalente, o sea que ya podemos hallar la corriente IS. La corriente IS sería igual a ¿quién? Por eso por el voltaje sobre eso. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto nos da la corriente? ¿Cuánto nos da la corriente, muchachos? 0.0015. O sea, 15. acuérdense que hay un botoncito que se llama ENG. ¿Cuánto? 1.5 Mili. milivolts. La corriente se da en qué unidades? En amperios. Miliamperios. Y entonces ya tenemos la corriente IS. Entonces, según el circuito, ya tenemos la corriente de entrada que es IS. ¿Sí o no? Sí. Ahora podemos hallar lo que es la corriente por ese lado y la corriente por este lado. Entonces la corriente. Entonces la corriente en la resistencia. Ahora sí, la corriente en la resistencia 1, según el divisor de voltaje, sería la conductancia de la resistencia 1 dividido la sumatoria, es decir, la conductancia, la sumatoria de cada una de las conductancias. ¿Qué es eso que se define? La conductancia equivalente. La conductancia equivalente, perfecto. Multiplicado por la corriente de entrada. La corriente de entrada que es IS. Entonces, ¿a cuánto equivale la conductancia de la primera resistencia? Pues a 1 dividido 1000. ¿Cierto? Y la conductancia equivalente ya nos había dado que era 1.5 milis. Y la vamos a multiplicar por la corriente IS, que ¿cuánto es? 15 milis. Entonces, ¿cuánto nos da esa operación? 1 sobre 1000 dividido 1.5 milis multiplicado por 15 milis. ¿Cuánto nos dio la corriente? También me da 10 por 10 a la menos 3. Es decir, ¿cuánto nos da entonces? 10 milis. Perfecto, la corriente de la resistencia 1 son 10 milis, 10 miliamperios. De la corriente en la resistencia 2 sería la conductancia de la resistencia 2 dividido la conductancia equivalente que ya la hallamos multiplicado por la IS. Es decir, 1 sobre 2000 dividido 1.5 milis por 15 milis. Porque sabe que yo estoy haciendo eso. O sea que ¿qué obtenemos como respuesta para la segunda resistencia?
¿Cuánto nos da? 5 miliamperios. 5 miliamperios. Sí. A todos nos dio 5 miliamperios. Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué pasó? No nos dio. Hágalo por partecitas, divida, multiplicación. Bueno, pongamos atención un momentico acá. Miren eso tan importante. ¿Qué relación hay entre la resistencia 1 y la resistencia 2? La 2 es el doble de la 1. La 2 es el doble de la 1. ¿Y qué relación hay entre las corrientes? La 2 es la mitad de la 1. La 2 es la mitad de la 1, ¿cierto? ¿Por qué? Recordemos que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que entre más resistencia, menos corriente. ¿Listo? Sí. Entonces, muchachos, le van a quedar otro ejercicio por resolver a ustedes ahí para la casa. ¿Se acuerdan del ejercicio que dejaron planteado? Sí. Hace un momentico que antes que dejamos, yo sí lo tengo por acá. Ese ejercicio, muchachos. Entonces, ese ejercicio quedó planteado para ustedes, ¿cierto? Que tenían que hallar diferentes cosas. Sí. A este ejercicio, muchachos, también le van a hacer, además de los 5 pasos que ya tienen, Sí. además de esos 5 pasos, le van a hacer otra cosa. Van a hallar las corrientes pero por el método de divisor de corriente. Ese ejercicio ya lo teníamos planteado, ¿cierto? Y ese ejercicio ya tenía unos puntos diferentes que tenían que resolver. O sea que va a ser, para el mismo ejercicio, van a hallar las corrientes, pero por el método de divisor de corriente. Y van a compararlo con el ejercicio que ya debieron haber resuelto. ¿Queda claro? El ejercicio que teníamos ahora, exacto. Y van a hacerlo por divisor de corrientes. ¿Listo, muchachos? Y vamos a tener también ese ejercicio para que los resuelvan ahí. Ejercicio para la casa también, muchachos. Tenemos un voltaje de entrada de 27 voltios. Tenemos una resistencia 1 de 9 ohmios. Y tenemos una resistencia 2 de 18 ohmios. Y para eso me va a calcular
la resistencia equivalente. Van a calcular la corriente IS de entrada. Esa corriente IS. Van a calcular la potencia en cada resistencia. Y me van a comprobar si la potencia de entrada es igual a la potencia disipada. Y eso pues lo van a resolver por el método, ¿cierto?, de divisor de corriente. Este ejercicio también lo van a resolver por el divisor de corrientes. ¿Listo? Entonces vamos a pasar. O sea, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al tema de técnicas para la simplificación de circuitos. Profe, Maris, copiar, por favor. Ah, no terminaron. Ay, profe, ya. Listo. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a las técnicas de simplificación de circuitos. Eso, muchachos, nos va a permitir que cuando tengamos un circuito muy complicado podamos reducirlo a un circuito que sepamos manejar. Entonces hay un ejemplito pues muy sencillito. En las gráficas pues tenemos un reguero de elementos ahí, ¿cierto? Y si ese reguero pues analizarlo es muy complicado. Entonces lo que hacemos con ese reguero es unir los elementos que podamos unir, y para finalmente terminar con un circuito pues de alguna manera más simple que el que teníamos inicialmente, ¿cierto? Inicialmente era muy complicado. Entonces tenemos diferentes maneras. Primero, tenemos lo que son las fuentes ideales conectadas en serie. De las fuentes las fuentes de voltajes conectadas en series, lo que vamos a poder hacer con estas fuentes es sumarlas para poder obtener una fuente equivalente. ¿Listo? Entonces, aquellas fuentes de voltajes que se encuentran en serie, el equivalente va a ser la suma algebraica. Entonces, eso sería más o menos de lo siguiente. Entonces, son fuentes ideales de voltaje conectados en serie. ¿Qué nos dice? Cuando estén conectados en serie, nosotros lo que podemos hacer, lo que podemos realizar es sumar
los voltajes sumar los voltajes. ¿Cómo? Si tenemos lo siguiente, tendríamos lo siguiente: una fuente B1, una fuente B2 y una fuente B3. Cuando queremos decir algebraicamente, lo que queremos decir es que hay que tener en cuenta la polarización. Entonces eso nos va a producir una fuente equivalente. ¿Listo? ¿Cómo hacer esa fuente equivalente? Supongamos que estos son 10 voltios, estos son 6 voltios y estos son 2 voltios. Miremos que la corriente, según la polarización, el de esa primer fuente va para allá, ¿sí o no? El de esa segunda va para allá y el de esa tercera iría para allá. Como van para el mismo sentido, el voltaje equivalente va a ser 10 voltios más 6 voltios más 2 voltios, que van a ser 18 voltios. Entonces la polarización de la fuente va a ser aquella en la cual haya dado la suma neta. Es decir, vea que todos van para el lado derecho y todos nos dieron 18 y van para el mismo sentido. Entonces acá nos va a dar una fuente equivalente con esa polarización, menos más. ¿Por qué? Porque acá nos dio 18 voltios y en ese sentido de allá. ¿Listo? Miremos las terminales. Esa es la terminal 1, el nodo 1 y el nodo 2. Entonces acá tendríamos el nodo 1 y el nodo 2. Será el equivalente. Ahora vamos a hallar el equivalente entre el nodo 1 y el nodo 2. Pero en ese caso la fuente 1 va a valer 4 voltios. La fuente 2 va a valer 9 voltios. Y la fuente 3 va a valer 3 voltios. La polarización es la siguiente. Miremos que en este caso cambió la polarización de algunas fuentes, ¿cierto? No todas van en el mismo sentido. Entonces miremos hacia dónde iría el sentido de cada una. El sentido de la fuente 1, ¿hacia qué sentido es? Hacia la derecha, ¿cierto? Menos más. El sentido de la segunda fuente. Daría 2 hacia la izquierda. ¿Y el de la 3? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Tiene más, menos. Hacia la izquierda. ¿Cierto? Y vamos hacia la izquierda. Entonces acá lo que tenemos que hacer es que el voltaje de la fuente equivalente va a ser la suma algebraica de los elementos. Entonces vamos a tomar en ese caso que es 9 voltios más 3 voltios menos 4 voltios. El menos 4 es porque la fuente va en sentido contrario a las mayores. Entonces vamos a tener que eso nos da 8 voltios. ¿Y en qué sentido nos daría la corriente? Hacia la izquierda. Entonces tendríamos un equivalente que va a tener el sentido hacia la izquierda. Eso quiere decir que tendríamos más menos, ya sería el voltaje equivalente. Y tendríamos lo que son 8 voltios. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Eso es lo que conoce con lo que queremos decir con las fuentes ideales de voltajes conectados en serie. ¿Qué vamos a hacer? Sumarlas si es posible, ¿cierto? Cuando estén en serie. Y el sentido se lo da el valor el valor neto de la polarización.
Ahora muchachos, lo siguiente, ya serían las fuentes ideales, pero en ese caso van a ser las fuentes de corriente. Las fuentes ideales de corrientes conectadas en paralelo. Aquellas fuentes de corrientes que se han sumado, las fuentes de corrientes que estén conectadas en paralelo se van a poder sumar algebraicamente, donde la suma total va a ser una fuente ideal de corriente equivalente. Listo. Entonces vamos a tomar lo que son las fuentes ideales de corriente, las fuentes ideales de corriente en paralelo. Entonces tendríamos lo siguiente para este caso. Entonces, acuérdense que va a ser la suma de elementos de corrientes en paralelo. Entonces tendríamos, por ejemplo, muchachos, esa fuente de corriente, esas dos fuentes de corriente. El nodo 1 y el nodo 2. Tendríamos ahí los dos nodos. Están en paralelo porque comparten los dos nodos, ¿cierto? Supongamos que esta es una I1 y esta es una I2. La I1 va a ser, por ejemplo, de 2 amperios y esta va a ser de 1 amperio. Entonces la fuente equivalente sería una fuente de corriente en el mismo sentido, o en el sentido de la polarización total, de la polarización neta. Entonces tendríamos una corriente equivalente. La corriente equivalente sería igual a la suma de I1 más I2. En este caso sería 2 amperios más 1 amperio. Tendríamos que la corriente equivalente son de 3 amperios. Entonces acá tendríamos una fuente de 3 amperios. Supongamos, eso queda claro, ¿cierto? Supongamos que tenemos el siguiente circuito. Tenemos una corriente 1, una corriente 2, una corriente 3 y una resistencia acá, una resistencia 1. Para transformar esto en un circuito equivalente, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Eso cómo lo podríamos transformar? Miremos que esa resistencia, esa fuente de corriente está en paralelo con esa fuente de corriente y está en paralelo con esa última fuente de corriente. Como están en paralelo, podemos sumarlas y convertir todo eso en una fuente de corriente única, ¿cierto? Y obtener un circuito parecido a este. Supongamos que esta es de 7 amperios, que esta es de 3 amperios y que esta es de 4 amperios. Entonces la corriente equivalente sería igual ¿a qué? A 8. ¿Cómo le decimos? Sería 7, ¿cierto? Que va hacia arriba. Esa 3 va hacia abajo. Quiere decir que ¿qué? Negativa. Que es negativa. Muy bien, la restamos. Y la otra que va hacia arriba, 4. ¿Y eso nos da cuánto? 8. Tendríamos una fuente de 8 amperios que va hacia arriba. Es decir, acá tendríamos ese sentido. ¿De cuánto? De 8 amperios. ¿Listo?
¿Queda claro, muchachos? Eso no es muy complicado, pero ¿qué pasa, muchachos? Eso sería un ejercicio, pero yo puedo decirles... Ay, muchachos, ya la pasé, ya podía pasarla. Sí. Ahí. Entonces, muchachos, tendríamos ahí... Tendríamos en ese caso un ejercicio muy simple, donde lo único que hicimos fue sumar las corrientes. Pero podemos hacer, ya podemos hacer uso de diferentes elementos. Entonces ya podemos sumar resistencias en serie, resistencias en paralelo, voltajes en serie y voltajes en paralelo. ¿Cierto? O sea que podríamos tener un circuito mucho más complejo donde podamos unir todo. Y ustedes tienen que empezar a sumar de alguna manera, ¿cierto? De manera ordenada, con el objetivo de llegar a un valor, a un circuito equivalente único. ¿Listo? Entonces, si yo tengo lo siguiente, si yo tuviese lo siguiente, una fuente de voltaje conectada a otra fuente de voltaje, o sea, si nos dicen eso, tenemos una fuente de voltaje 1, una fuente de voltaje 2, R1, R2, R3, R4, R5, I1 e I2. Entonces tenemos un circuito mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ah, no, entonces ya, según lo que aprendimos, podríamos sumar esos ¿en qué? En serie. Sí. ¿Podríamos sumar esos en qué? En serie. Eso también en serie. ¿Sí o no? Esa corriente, con esa corriente están ¿en qué? En paralelo. ¿Alguna otra cosa? El resultado de la resistencia 4 no la podríamos sumar con la resistencia. Perfecto. Esa resistencia que nos da aquí en sumatoria, ¿podemos sumarla con quién? Con esa, ¿en qué? En paralelo, ¿cierto? Y además de eso, muchachos, en un paso que vamos a aprender en un momentico, podríamos llegar con todo esto a un circuito equivalente de esa manera. Únicamente de esa manera, donde vamos a encontrar un voltaje equivalente y una resistencia equivalente. O muchachos, a una corriente equivalente y una resistencia, una corriente equivalente y una resistencia equivalente. Podemos llegar a eso. ¿Listo? Eso es lo que vamos a llegar al final. A convertir un circuito de este tamaño, podemos llegar a convertirlo en esto. ¿Listo? Muchachos, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? ¿Qué pasa si tenemos esto? ¿Se acuerdan que cuándo podemos sumar los voltajes? En serie. Acá tenemos voltajes en paralelo. Ahí hay dos cosas, muchachos. Cuando tenemos voltajes en paralelo, estos voltajes tienen que ser iguales para que no haya un corto. Es decir, eso no lo vayan a hacer. Eso se utiliza cuando queramos aumentar la potencia, ¿cierto? Pero, en resumen, cuando tengamos dos voltajes en paralelo, podemos tomar lo que es un corto. Eso es decir, estaríamos dañando las dos fuentes. Aunque, cuando los voltajes son iguales, podemos utilizarlo para aumentar la potencia.
pero eso igual no lo vamos a hacer acá. De igual manera, si tenemos dos fuentes de corriente en serie, ¿qué tendríamos? Otro corto, listo, otro daño. Para que muchachos, cuando vengan acá el 9 de abril no hagan ninguna de esas dos. Para ensayar como chispea, también muchachos, pero en su casa, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar a lo último, muchachos, a la última parte de la clase. Vamos a pasar al último tema de la clase, que es la transformación de fuentes. Muchachos, miren las diapositivas. En este caso, nosotros podemos transformar una fuente de voltaje en una equivalente fuente de corriente. Listo, entonces, si nosotros tenemos esa fuente de voltaje BS con esa resistencia en serie, podemos hallar un circuito equivalente en el cual obtengamos que una corriente equivalente con una resistencia como en paralelo. Entonces miren, voltaje con resistencia en serie y corriente con resistencia en paralelo. Entonces tenemos que obtener, la idea es garantizar que los voltajes y las resistencias que se pongan entre el punto A y B se mantengan. Es decir, miremos el caso anterior. Miremos que acá hay cuántos nodos. En el nodo A y en el nodo B. Entre el nodo A y el nodo B debe haber un voltaje. ¿Cierto que debe haber un voltaje cualquiera? Sí. Ese voltaje se tiene que mantener cuando hallemos que, cuando hagamos el equivalente. Entonces el nodo A y el nodo B en ese equivalente debe ser el mismo. De igual manera, por aquí va a fluir una corriente hacia el nodo A, así como está yendo la flecha, ¿cierto? Una corriente que tenemos que garantizar. Y cuando tengamos el equivalente, la corriente que surja por acá tiene que ser igual a la corriente que venga por ese sentido. Listo. Entonces lo que tenemos que hacer es garantizar las voltajes y los corrientes en los terminales A y B. Eso es lo que dice eso que les acabo de decir, lo que dice en esta diapositiva. Garantizar que los voltajes y las corrientes que se entregan sean las mismas. Listo. Entonces, eso es lo que nos dice. Ese ejemplito nos muestra que el voltaje de entrada BS lo podemos transformar en una corriente de entrada IS. Pero vean algo muy importante. ¿Qué pasó con la resistencia? Aquí estaba en serie y aquí estaba en ¿qué? En paralelo. Importante que cuando hagamos esa transformación, que la corriente que está entre los terminales A y B tiene que ser igual a ¿quién? A la corriente en el equivalente entre los terminales A y B. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. O sea que cuando hagamos la equivalencia, la corriente no se nos puede perder. Eso es todo. Y aquí está la formulita para hacer la transformación. ¿Sí es la formulita? Que la corriente IS es igual al voltaje S sobre la resistencia. Y nosotros podemos ir de esa fuente de voltaje a esa fuente de corriente. O podemos ir de esa fuente de corriente con la resistencia en paralelo y transformarla en ¿qué? En una fuente de ¿qué? De voltaje con la resistencia en serie. ¿Queda claro, muchachos? Sí. ¿Sí? Vamos a mirar el siguiente ejemplito. Vamos a calcular. Vamos a convertir la fuente de voltaje en una fuente de corriente.
Listo. Y además de eso, vamos a calcular la corriente que pasa por la carga. Convertir la fuente de voltaje en una fuente de corriente y calcular la corriente que pasa por la carga. Muchachos, esa es la fuente, esa es la resistencia de carga. ¿Listo? Y esa va a ser la resistencia de la fuente. Y ese va a ser el voltaje de la fuente. La resistencia de la carga va a ser de 2 ohmios. Y la resistencia de la carga va a ser de 4 ohmios. La fuente de voltaje va a ser de 6 voltios. Entonces vamos a transformar ese circuito. ¿Cómo lo transformamos? Entonces para transformarlo, ¿vas a transformarlo en qué? En una fuente de corriente. Y ese, ¿qué va a tener en particular? Que la resistencia S va a quedar ¿cómo? En paralelo. Ese es el terminal A y ese va a ser el terminal B. Y esa va a ser la resistencia S. Y esa va a ser la RL. Esa va a ser de 2 ohmios, que ya lo calculamos. Y esa es de 4 ohmios. Entonces, ¿qué nos quedó por calcular? La corriente IS, ¿cierto? Ese sería el equivalente. Entonces la IS va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de la fuente BS sobre la resistencia S, que en este caso va a ser 6 voltios dividido 2 ohmios. ¿Eso nos da cuántos amperios? 3 amperios. Eso quiere decir que tener ese circuito de voltaje con una fuente de 6 voltios es equivalente que tener esa fuente de corriente en paralelo con la resistencia, que va a ser de 3 amperios. Muchachos, ¿se entendió? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular, ya para terminar, la corriente en esta terminal, en este circuito inicial. ¿Cómo calcularíamos la corriente? Pero usted no utilizó la otra resistencia, solo se usa esa. Para transformarlo, sí, la transformación es esta. Y S es igual a BS sobre RS. O, pues BS, si vamos a hacer el caso contrario, y S por R. Lo importante es que miremos que la resistencia que estaba en serie con el voltaje pasó a estar a ¿qué? A en paralelo con la fuente de corriente. ¿Sí ven la diferencia entre los circuitos? Sí. Cuando tengamos resistencias en paralelo con una corriente, la podemos transformar en una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Eso es lo más importante. Listo. Ahora lo que queremos calcular es que la corriente se mantenga. Si esa corriente de carga, esa corriente IL que pasa entre los terminales A y B, es la misma corriente que mantiene acá. ¿Sí queda claro cuál es la segunda parte del ejercicio? Te calculémoslo inicialmente acá. ¿Cómo calcularían la IL en este caso? Por el teorema de... ¿cómo se llama? Por el divisor. Por el divisor de corriente. Porque miren que tenemos resistencia en paralelo y tenemos una corriente IS de entrada, ¿o no? Sí, entonces tenemos que calcular la del primero y luego... Tenemos que, perdón. No tenemos que calcular la del primer circuito. Pero ya la tenemos, mire. Ah, bueno, sí, la del primer circuito, ya vamos a calcularla. Vamos a calcular primero la de este segundo circuito. Listo. Es lo mismo, pero vamos a calcular primero la del segundo circuito. Entonces tenemos que IL,
que es la resistencia, que es la corriente en esta carga, va a ser igual a ¿qué? Según el divisor de corriente va a ser igual a la conductancia de la resistencia dividido ¿qué? La conductancia equivalente multiplicado por la IS. Eso sería 1 sobre 4 dividido la conductancia equivalente. Recordemos que es la suma de las conductancias. Entonces en ese caso sería ¿quién? 1 sobre 2 más 1 sobre 4. Eso multiplicado por la IS, que en este caso es 3 amperios. ¿Cuánto nos da eso? Eso da un tercio por 3, da 1. No. ¿Un tercio por 3? Sí. Bueno. Muy bien, entonces nos da 1 amperio. Entonces la corriente de carga es igual a 1 amperio. ¿Cierto? ¿Queda claro? Sí. Ahora vamos a comprobar si se cumple que la corriente en ese primer circuito es la misma. ¿Cómo lo hacemos? Hay varios métodos. Podríamos hacerlo por la ley de ¿qué? La ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cierto? Entonces podríamos decir, si hacer esto, ¿cierto? Que en el caso esa va a ser la IL, ¿cierto? Sería IL. Los potenciales serían menos más menos y más menos. Entonces tendríamos menos 6. Eso, menos 6 más voltaje, o sea, más voltaje de la resistencia 2, que es la resistencia R, que sería 2 ohmios multiplicado por ¿cuánto? IL más 4 ohmios multiplicado por IL, y eso es igual a 0. Eso fue por la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces sumamos que la resistencia, si pasamos al otro lado, y nos da que 6 IL es igual a 6. O sea que IL igual a 1 amperio. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que la corriente entregada en este primer circuito es igual a la corriente entregada en ese segundo circuito, a la corriente de carga, a la resistencia de carga. Es decir, que este circuito 1 es equivalente a este circuito 2. ¿Listo? Entonces va a tener como ejercicio hacer lo mismo para el siguiente circuito. El circuito es el siguiente, pero en ese caso me van a calcular, convertir la fuente de corriente a un circuito que tenga una fuente de voltaje y calcular la corriente y voltaje de carga, es decir, la IRL y el BRL. Listo, la corriente y el voltaje sobre la carga. El circuito es el siguiente. Perdón, qué pena. El circuito es el siguiente. Tenemos una IS de 9 miliamperios. Tenemos una resistencia US
RS de 3 kiloohmios. Y tenemos aquí el A y el B, los terminales A y B, la RL, que va a ser de 6 kiloohmios. ¿Listo? Y ustedes me van a dibujar el circuito equivalente y me van a calcular cuánto es la corriente y cuánto es el voltaje. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda? No, está complicado el tema. No pruebes, sino que son muchas cosas, entonces no. Eso, son muchas cositas. Entonces, muchachos, para que vayan practicando, vea que les dejé ejercicio suficiente para que practiquen cada uno de los temas. Ponen al día al compañero. ¿Cómo se llama el compañero que faltó? Ah, sí, nosotros estudiamos juntos todos. Claro, entonces le dicen a Carlos que ponga al día. Y no hay problema, y trabajamos con eso. Y la próxima clase continuamos con nuevas cositas en los circuitos. Vamos a seguir agregando más cosas a los circuitos. Entonces, que es muy importante que lleguen con esto muy claro para dentro de 8 días. Y si tienen, muchachos, dentro de 8 días, si tienen dudas, vamos a comenzar con las dudas. ¿Listo? Listo, profe. Muchachos, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, profe, gracias. Muy buena la clase. Yo nunca había copiado. Es que